misericordia. Les pido por favor que no salga nadie ahorita, estamos orando, por favor, guarden respeto a eso, les pido por favor que se esperen un momento, ¿no? Padre, gracias, gracias en esta tarde, Señor, te exaltamos, te adoramos, Señor. En esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, y tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras intenciones, Señor, y tú puedes ver más allá de cómo estamos, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, venimos aquí agradecidos, pero también venimos aquí, Señor, para pedirte perdón, Señor, porque quizás en este día, Señor, hubo fallas en nuestro corazón, Señor, nuestra manera de pensar, Señor, de actuar, nuestra manera de mirar a las personas, Señor, no solamente con connotaciones sexuales, Señor, sino, Señor, con envidias o con tantas cosas, Padre, murmuraciones, tantas cosas que a veces llegamos aquí a la iglesia, Padre, y pensamos que vamos a adorar, que vamos a escuchar tu palabra, Señor, pero tú eres puro, tú eres limpio, Señor, y tu Santo Espíritu, Señor, no se puede conectar, Señor, con nuestro ser cuando hay áreas que no están correctas, Padre. Señor, en esta tarde yo quiero pedirte perdón por toda tu iglesia, Señor. Primeramente aquí por Casa de Oración Mexicali. En esta tarde perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, Padre, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestras acciones, con nuestras miradas, Padre. Perdónanos, sí. Y en esta tarde, Señor, yo te pido que perdones a toda la iglesia en general, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, porque tú conoces la decadencia que hay hoy, Señor, mundial, Señor, en tus iglesias. Tú sabes de todo el modalismo que se está metiendo en las iglesias. Tú sabes, Padre, de toda la sensualidad que se está metiendo hoy en las iglesias. Tú sabes cómo están haciendo daño, Señor, tanto ministerio juvenil desviado de tu voluntad, Señor, cómo hay tanta promulgación hoy de los jóvenes, Padre, que es algo muy bueno, Señor, pero no siendo instruido. Se puede levantar una generación como aquella, Señor, que Josué tuvo que tratar, una generación que no te conocía, Señor. Y Padre, por eso en esta tarde te rogamos, Padre, que tengas misericordia de la iglesia en general, Señor. Ten misericordia, Padre. Oramos por los que estamos dentro de la iglesia, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón, Señor, se pueda ubicar, Señor. Que nuestro corazón verdaderamente esté latiendo por lo que tú lates, Señor. Que nuestro corazón verdaderamente ame lo que tú amas, Señor, y aborrezca lo que tú aborreces. Padre, oramos, Señor, que verdaderamente podamos vivir, Señor, el cristianismo, que hagamos un lado toda la murmuración, todo aquello que hace daño, Señor, a nuestro corazón, Padre. Señor, es lo mismo, tú viviste lo mismo en esa misma época, había tanta murmuración, tenías tantos detractores, los mismos, Señor, miembros de tu familia no creían en ti, Señor, luchaste con todos, sin embargo, tú seguiste adelante, Padre. Por eso yo te pido que nos ayudes a entender que la vida cristiana no se trata de lo que nos hacen, sino de cómo respondemos a lo que nos hacen. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos muestre, Señor, qué tan mal estamos, Padre, porque podemos estar aquí levantando las manos, escuchando tu palabra, jactarnos de doctrina sana, salir y presumir la iglesia, pero si no estamos viviendo tu palabra, Señor, es pura falacia, Señor. Estamos solamente hablando en la carne, Padre, y tú no obras en la carne, Señor. Yo te pido, Padre, que verdaderamente podamos ser sal y luz en este mundo, Señor, que nuestras acciones, Padre, puedan ser acciones de perdón, de amor hacia los demás, Padre, independientemente de lo que nos hagan, porque el amor y el perdón, Señor, no se basa en lo que nos hacen, se basa en lo que tú haces por nosotros, Señor. Por eso te pido, Señor, que también perdones al perdido, Señor, aquel que tu ira está sobre él día y noche, Señor. Llama, Señor, por medio de tu palabra al perdido. Por eso necesitamos, Señor, cada día más reflejar tu rostro para que el mundo pueda ver, Señor, que nosotros vivimos el cristianismo, Señor. Oramos, Señor, por todas las iglesias, Padre, que están sufriendo por una mala doctrina, pero más aún por aquellas que están predicando una buena doctrina, una sana doctrina, pero eso es predicarla nada más y no vivirla, Señor. Padre, ten misericordia en este tiempo que estamos pasando, Padre, de la iglesia, donde espiritualmente podemos ver una decadencia, Señor, no en el conocimiento, pero sí en la práctica, Padre. Oramos, Señor, para que verdaderamente tu Santo Espíritu esté rompiendo yugos, para que tu Santo Espíritu, Señor, esté redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio, aún aquellos que ya hemos sido regenerados, Padre.
y también por aquellos que no han sido regenerados, para que puedan venir, Señor, al conocimiento de tu palabra y puedan venir al arrepentimiento, Señor. Oramos por eso, Padre, te lo rogamos. Hoy, ahorita que vamos a empezar a estudiar la historia de la iglesia, Padre, que verdaderamente podamos entender, Señor, y no decir, ay, qué cosas estaban pasando allá, no, sino poner el foco de lo que estamos viviendo hoy en día, Señor, porque estamos viviendo tiempos tan peligrosos, Padre, que estamos llenos de conocimiento, Señor, pero estamos huecos, Señor, en la práctica, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos, amén, hermanos, amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok, ahora sí pueden, se van a salir o algo, y disculpen eso, pero hermanos, sí quiero que tengamos mucho cuidado, ¿no? Acuérdense que la oración no es por mí, es el momento que hablamos con Dios, y les pido tener ese respeto al Señor, ¿ok? No vengo enojado, no vengo nada de eso, vengo contento, pero sí les quiero dar esa instrucción, por favor, ¿ok? ¿Está bien? Muy bien, hermanos. Después de entender un poquito esto, quiero que pongamos mucha atención en la clase. La semana pasada tuvimos el evento que damos gloria a Dios por todo lo que se dio, ¿verdad? Pero hoy vamos a continuar. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando acerca de la Trinidad y hemos estado hablando acerca específicamente de nuestro Señor Jesucristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Nos quedamos en cuáles eran las decisiones que se iban a tomar en el concilio de Nicea, ¿se acuerdan? Entonces yo no quise abarcar nada para poder, ¿cómo se dice? Enfocar el tiempo necesario para poder entender eso. ¿Muy bien? Ok, entonces vamos a empezar ahora sí, hermanos. Muy bien, vamos a empezar. Miren, eh, empezaron las discusiones. Acuérdense que el arrianismo estaba con todo, ¿ok? ¿Qué es el arrianismo? ¿Verdad? Ya lo sabemos, pero de una vez más, es el pensamiento, ¿verdad? De aquel hombre arrio, ¿verdad? Que iba en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a retomar todo eso. ¿Qué es lo que estaba pasando? Miren, vamos a hablar acerca de la subordinación funcional y esencial de nuestro Señor Jesucristo como parte de su deidad, que era las controversias que estaban pasando ahí. Y mira, hermano, yo sé que usted, ay, esto, en serio, hermanos, esto es oro molido, porque podemos entender lo que estaba pasando. Y yo lo digo muy sencillo, pero en serio fueron muchas cosas, ¿ok? Así que no se aburra, no nada, ponga atención para poder aprender. Bueno, miren, vamos a hablar de esta función, de la relación de Jesús con el Padre, ¿verdad? Miren, hoy la mayoría de cristianos ortodoxos reconocen lo que se le llama la subordinación funcional de Jesús, ¿verdad? Al Padre. Es decir, que Jesús en su humanidad funcionó como un subordinado de Dios Padre. Esto se reconoce, por ejemplo, en los relatos evangélicos, donde Jesús se muestra bastante, ¿verdad?, diferente con su Padre. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 42, fíjense lo que dice ahí. Y muchas veces al no entender nosotros esto, podemos decir, bueno, ahí está la diferencia, ¿verdad? El mismo Jesús hizo una diferencia, sí, pero todo tenía un propósito, hermanos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Lucas 22:42 dice, con estas palabras, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya, Reina Valera. ¿Verdad? O en el Padre Nuestro, por ejemplo, Mateo 6:10, ¿verdad? Que ya a lo mejor de memoria no sabemos, dice, Jesús dijo, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Esto es lo que entendemos por subordinación funcional, que nuestro Señor Jesucristo siempre miraba esa jerarquía, ¿verdad? Ok. Jesús funcionó en su humanidad en subordinación al Padre, ¿okay? Bajo las órdenes del Padre, eso siempre lo hizo. Pero escuchen,
Pero históricamente los cristianos ortodoxos se niegan a lo que se llama subordinación esencial. Es decir, quieren insistir en que en su esencia, ¿verdad? Jesús era completamente Dios, igual que Dios el Padre, igual eterno o coeterno, que comparte la misma eternidad con el Padre. Entonces, miren, hay una distinción importante que hay que entender entre el subordinacionismo funcional, que la mayoría de cristianos afirma, ¿verdad? Y también la distinción en la subordinación esencial, ¿verdad? Que el cristiano ortodoxo histórico ha rechazado, ¿verdad? Porque Jesús es visto como esencialmente, plenamente Dios. Entonces, en el concilio de Nicea todo esto se estaba tratando, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? En este punto el debate estaba muy caliente ya, ¿verdad? Miren, vamos a ver ahorita cómo Constantino, aunque usted no lo crea, empezó primero respaldando el homoousios, que quiere decir, ¿verdad? Misma sustancia, homo, mismo, usios, sustancia, ¿ok? Hablando de Jesús. Fíjense, el concilio de Nicea entonces se dirige a un punto muerto cuando Ocio de Córdoba hizo que muchos cristianos, ¿verdad? Muchos de los que estaban ahí, perdón, consideraban el movimiento, ¿verdad? Entonces, en medio de los debates que se estaban acalorando, Ocio sugirió al emperador Constantino que el mejor término teológico, fíjense, para describir la relación del padre con el hijo era la palabra griega. Fíjense, él fue el que metió esta sugerencia, homoousios, que significa la misma sustancia exactamente. El punto es que Jesús era exactamente la misma sustancia que el Padre y por lo tanto igual o coigual, coeterno, ¿verdad? Igual, con la misma eternidad, igual que el Padre. Y entonces, fíjense, el propio Constantino entonces entabló este debate y él apoyó públicamente el lenguaje de la misma sustancia, que es lo que nosotros vemos en Colosenses. ¿Se acuerdan que habíamos aprendido de Colosenses, verdad? Entonces, francamente, una vez que el emperador Constantino se pronunció sobre el asunto, prácticamente todos los demás obispos dieron su visto bueno. ¿Ok? Pero vamos a ver algunos que otros, ¿verdad?, que fueron excomulgados. Bueno, no es bueno estar en desacuerdo, la verdad, con el emperador. Cuando sugieren, ¿verdad?, que Jesús es la misma sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, es la forma correcta de describir al Padre y al Hijo. Hubo dos obispos, ¿verdad?, que no estuvieron de acuerdo. Uno de ellos se llamó Teón, ¿verdad? ¿Verdad? Teón y Segundo. Y por estar en desacuerdo, fueron recompensados ¿con qué creen? Con la excomunión. Antes así era, hermano, y en serio, eso hace falta mucho hoy en día. Ahorita ya no hay debates así, o sea, hay debates para ganar like en las redes sociales, para que les paguen a los pastores, pero no hay un concilio verdaderamente que se siente con la palabra de Dios para ver los modismos, que bien hace falta, hermanos, un concilio verdadero. Es como que los jóvenes estén bailando break dance en los altares, hermano. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué se permite que la iglesia cristiana haga lo que quiera? No debe de ser así. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, lo que hacía, hermanos, que la iglesia se respetara, ¿saben qué era? Que cuando miraban un movimiento que no estaba bien, hacían un concilio. Y aquí no había de que no, es que yo soy de allá. No, 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 no. Aquí se va a hacer de esa manera, en ese tiempo. ¿Me está entendiendo? ¿Y sabe qué hacía eso? Meter en cintura a los demás. Ah, ¿no quieres? Que te vaya bien. Cuando te excomulgaban, hermano, o sea, no era algo de que nomás ya no vengas a la iglesia, no, no, no. O sea, tú tenías prohibida la entrada, aunque entraras en un féretro. En serio. Eso quiero que entiendan, hermano, que la iglesia verdadera en esos tiempos era dura. Y es lo que le digo que nos hace falta, hermano. En serio, nos hace falta.
Y bueno, los desterraron, ¿verdad? Y con todas sus iglesias. Y escuchen, y el propio Arrio, que en ese entonces seguía con lo mismo, también fue desterrado. Sin embargo, los escritos de Arrio, ¿verdad? Fíjense lo que hicieron, agarraron todos sus escritos y los quemaron públicamente. Y los seguidores de Arrio fueron calificados como enemigos de Cristo, hermano. Fíjense, ¿eh? Aquel Arrio, acuérdense, pues la idea era de que Jesús no era igual al Padre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora sí que es una derivación de lo que hoy conocemos como los testigos de Jehová, ¿verdad? Esto. Bueno, muy bien. Entonces, miren, el primer concilio ecuménico, es decir, que se juntaron todas en Nicea, en el año 325, afirmó este lenguaje, ¿verdad?, clásico, que el Hijo era de la misma sustancia exacta con el Padre. En otras palabras, en el concilio de Nicea se declara que Jesucristo es eternamente igual al Padre. Eso es lo que se declaró ahí. Pero vamos a ver qué siguió pasando, hermanos. Bueno, esta fue ciertamente la principal cuestión teológica, ¿verdad? De lo que estaban tratando, que se discutió en Nicea. Pero también surgió otra cuestión, una cuestión más práctica que es importante que podamos entender. Miren, el concilio de Nicea también trató la cuestión de, ¿verdad?, de quién era el obispo con más autoridad. Fíjense, porque de aquí quiero que pongan mucha atención, todavía nos falta para llegar ahí, pero aquí se va a empezar a formar el papado. Todavía no, pero de aquí vienen esas ideas. Y quiero que vean que estamos hablando del año 325, para que usted se dé cuenta que en los primeros 400 años de la iglesia nunca hubo un papa. ¿Sí me está entendiendo esto? Eso es para que usted vaya entendiendo eso, no para que le vaya a pelear contra la tía Conchita, que es católica de hueso colorado, no, pero para que usted aprenda. Entonces, escuche lo que quiero que usted entienda. Si en aproximadamente 400 años, 500 años, jamás se habló de un papa, qué raro, ¿no? Que de repente salgan papas, ¿verdad? ¿Se da cuenta, hermanos? Esa es la historia de la iglesia. Inclusive, hermanos, los sacerdotes que están estudiando, usted sabe que ellos pasan 8 años estudiando. Ellos no son así como que ellos conocen, hermano. Y esto a ellos se les enseña, pero ya se les dice que deben de enseñar y que no. ¿Okay? ¿Se da cuenta? Ellos saben la historia, ¿verdad? Obviamente le meten ahí, ¿verdad? Le meten ahí un gol para que sepa bonito, pero en 400 años no se menciona un hombre apoderado de todo el imperio, pero aquí se empieza a cocinar, por eso le digo que ponga atención, ¿ok? Miren, entonces aquí en este también se empezó a tratar una cuestión de quién era el obispo con más autoridad, ¿verdad? ¿Deberían algunos obispos tener más autoridad que otros? Es lo que estaban empezando ahí. Recuerde ahora que el cristianismo, ¿verdad?, ha explotado a través del imperio romano y hay más y más iglesias. La pregunta es, ¿cómo los obispos han surgido en sus diversas localidades? ¿Hay una especie de superobispo o superobispos que tengan algún nivel de autoridad sobre otros obispos? Eso es lo que también se estaba cocinando ahí. Miren, bueno, en Nicea se decidió que debía de haber 3 superobispos. Fíjense, no uno. Aquí por eso le digo que empiezan. 3 superobispos gobernantes, por así decirlo, ¿no?, que tuvieran autoridad sobre todos los otros obispos. Estos fueron llamados, así hermanos, obispos patriarcales, así se les llamó. Los 3 obispos patriarcales que se identificaron en Nicea fueron el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría y el obispo de Roma. En pocos años se añadió uno cuarto, que era el obispo de Constantinopla. A este también se le puso el estatus de patriarca y eso, ¿no? Entonces, en Nicea, ¿verdad? Solo después de lo que surgió son 4 obispos patriarcales. Aquí se empezó a cocinar todo esto, ¿verdad? Que tenían autoridad sobre todos los otros obispos en toda la cristiandad. Ahora tenemos que ver que en el siglo IV, en el año 325,
No hay ningún obispo romano, por eso les digo una vez entiendan esto, universalmente reconocido, que tenga autoridad sobre todos los obispos. Sin duda, los obispos de Roma tenían más recursos y poder, sí es cierto, y quizás en algunos aspectos más categoría o prestigio, pero no había ninguno en sentido oficial en el que el obispo de Roma tuviera autoridad sobre todos los demás obispos. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí en Nicea, una vez más, surgen muchas cuestiones, no nada más fue esa. Y fíjense, hermanos, justo cuando se piensa que el tema ya estaba resuelto, vuelve a resurgir las cuestiones de Arrio. Y vamos a seguir estudiando. Fíjense, vamos a ver cómo una vez más fue el resurgimiento, pero también la eventual derrota del arrianismo. ¿Ok? Miren, hermanos, cuando se pensaba que la controversia arriana había seguido su curso, ¿verdad? Se descubre que aún faltaba algo más. El acuerdo Nicea enmascaraba algunos prejuicios que eran muy importantes. Fíjense, la preocupación más importante era el término, una vez más, misma esencia, homoousios, aunque la gran mayoría de los obispos ya había votado a favor, ¿verdad?, de este término, seguían existiendo algunas dudas. Como yo les dije hace algunas semanas, recuerden que eso era lo que tenían, hermano. No tenían toda la base de información como hoy tenemos. Por eso fueron años de controversia. Bueno, la principal duda entonces en ese momento era que si el término había sido asociado con la herejía, ¿verdad?, modalista de Pablo de Samota, que ya hablamos también nosotros de él, ¿verdad?, que él hablaba de un modalismo solamente, de unas palabras nuevas. Ellos tenían esa duda. Pero fíjense en lo que pasó. Recordamos que Constantino primero apoyó, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo era una misma esencia con el Padre. ¿Se acuerdan? Miren lo que pasó aquí, hermanos. Aunque usted no lo crea, Constantino se reconcilió con Arrio. Eso está en la historia. Miren, siguió la controversia arriana, ¿verdad? Fíjense, hermanos, escuchen, quiero que vean esto. Usted se puede quedar con la boca abierta. 60 o 70 años de discusión sobre este término. ¿Se da usted cuenta de la seriedad? Incluso con la decisión unánime, porque fue una decisión unánime en Nicea, aún después de eso, 2 años después de que Nicea llegara a esa conclusión, el emperador Constantino, ¿verdad? Tenemos que recordar que él afirmó que Jesús era del mismo, ¿verdad?, esa esencia. Él se reconcilió con Arrio. ¿Y saben qué pasó? Le quitó la excomunión. ¿Se imagina, hermano, qué está pasando? Así que varios de los obispos que habían firmado la confesión nicea dudaron y animaron a Constantino a ser más tolerante con el punto de vista de Arrio, que Jesús no era Dios. Pero el obispo, ¿verdad? Había uno llamado Atanasio, que se había convertido en el obispo de Alejandría. Se resistía este hombre a cualquier sugerencia arriana. El obispo Alejandro, que inicialmente había liderado, ¿verdad?, opositor a Arrio, había muerto en el 328 y fue sucedido por él, por Atanasio. El emperador, ¿verdad?, Constantino, habiéndose reconciliado con Arrio, intentó presionar al nuevo obispo, Atanasio, para que permitiera a Arrio, ¿verdad?, volver a su puesto en Alejandría. Atanasio se negó rotundamente, hermanos. Durante los siguientes 45 años, fíjense, hermano, lo que quiero que entiendan todo esto, no era una semana. Hermano, vamos a orar 3 días a las montañas para que Dios me diga lo que haga con el ministerio, por el amor de Dios. ¿Dónde hay eso? No, hermanos, 45 años de que lo estuvieron presionando, pero Atanasio, hermanos, fue un fiel defensor de la ortodoxia nicena, es decir, que Jesús era Dios. Pasó 17 de estos 45 años en el exilio. En total fue exiliado 5 veces por 4 emperadores romanos diferentes. Esto dio lugar a la expresión
Atanasio contra el mundo. Así lo tenían. Fíjense, ¿no? Ahora, fíjense la historia aquí, hermanos. Que, bueno, yo soy un amante, ¿verdad?, de la historia. Fíjense lo que pasó. Miren, y eso, hermano, cuando yo estaba estudiando, dije, nunca el hombre se saldrá con la suya. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, hermanos? Por más que queramos, hermanos, jamás nos vamos a salir con la nuestra. Fíjense lo que pasó, ¿eh? En cuanto a Arrio, fue formalmente absuelto, es decir, le quitaron sus cargos, ¿eh? Le quitaron sus cargos por un concilio en Jerusalén en el año 335. Y luego, en el 336, fue aceptado de nuevo en la iglesia. No en Alejandría, sino en Constantinopla. Y fíjense, hermano, aquí viene la ironía. Y yo puedo pensar, yo creo que fue de parte de Dios. La noche antes de ser recibido formalmente en el ministerio de Constantinopla, enfermó repentinamente y murió. No lo pudieron presentar, hermano. Digo, no me alegro, o sea, pero yo puedo ver que de parte de Dios digo, no importa que aquellos que dicen defenderme se echen para atrás. No voy a permitir que siga adelante. ¿Se dan cuenta, hermano? Fíjense, entonces, hubo un escritor anónimo que escribió lo siguiente. Dice, era sábado y Arrio esperaba reunirse con la iglesia al día siguiente, o sea, domingo. Pero el castigo divino alcanzó sus atrevidas criminalidades, pues saliendo del palacio imperial, desfiló orgullosamente por el centro de la ciudad, atrayendo la atención de todo el pueblo. Imagínense, ya no está excomulgado, ya lo van a aceptar. Tenía razón, nadie que ofenda a Jesús, hermano, va a ser premiado. Olvídese usted, hermano. Olvídese de eso. Bueno, él se paseaba orgullosamente por la ciudad, trayendo la atención de todo el pueblo. Dice, al acercarse al lugar llamado Foro de Constantino, le sobrevino una violenta relajación de las entrañas y poco después le sobrevino un desmayo, seguido de una hemorragia y murió casi inmediatamente. Esos detractores vieron la muerte de Arrio, fíjense, como un castigo divino, pero los opositores, ¿verdad?, los heréticos dijeron que los demás lo habían envenenado. Fíjense, incluso con su muerte, hermano, fíjense, pero yo quiero ver, Dios castigó a eso, pero escuchen, con la muerte, en todos modos, este debate y este pleito estaba lejos de terminar y no se iba a resolver sino hasta décadas, incluso siglos después, en algunos lugares. Fíjense, en el año siguiente de la muerte de Arrio, el propio emperador Constantino muere, 337 después de Cristo. Y fíjense, hermano, por eso yo siempre opino de una manera imparcial, porque yo no estoy seguro de que Constantino hubiera sido un cristiano. Hizo muchas cosas, pero recuerden que era un político. ¿Sí me entienden? ¿Saben? Constantino, dicen que creyó en el Señor y que de hecho de ahí viene todo lo de la cruz, porque él miró, sí se acuerda de lo que hablamos, ¿no? Que él tuvo una visión y que la cruz y por medio de la cruz tuvo una victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escuchen, hermanos, yo no dudo que Dios pueda hablarle y a veces a Saúl le dio profecía. Yo no dudo de eso, porque a veces Dios usa vasos, ¿verdad?, frágiles como nosotros. Sin embargo, nos podemos corromper. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos nos podemos corromper, hermano. Tenemos que tener cuidado. Pero escuchen, Constantino, cuando dijo que creyó y que no sé qué, pues le iban a bautizar. ¿Y qué creen que dijo? No, espérense, todavía no me voy a bautizar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué un cristiano verdadero, que yo no sé ustedes, pero yo anhelaba bautizarme, aunque no conocía muchas cosas, pero yo verdaderamente creía que en ese momento yo iba a entrar a las aguas y me iba a despertar o levantar como un hombre nuevo? ¿Usted no? Yo anhelaba eso, hermano. Constantino no. ¿Saben cuándo decidió bautizarse? Días antes de morir. Cuando ya sintió a la parca a un lado,
y me voy a bautizar. Yo no puedo decir más, hermano, pero yo no puedo asegurar que era. Como muchos historiadores lo consideran, inclusive cristianos hablan que fue Constantino cristiano, yo la verdad no puedo decir eso, pero tampoco lo puedo negar. Pero hay hechos que no me cuadran, ¿verdad? Pero bueno, ok. Y fíjense, hermanos, ¿saben por quién fue bautizado? Por un obispo arriano. Su bautizo por un arriano fue un recordatorio de que el arrianismo seguía siendo una fuerza teológica para tener en cuenta en el imperio. ¿Okay? Incluso después de Nicea, hermanos, con la muerte de Constantino, el imperio romano se divide y Constantino, ¿verdad? Tuvo 3 hijos, o sea, que tuvieron el mando. Que uno fue Constancio, Constantino II y Constante. ¿Cómo le batalló para poner el nombre, no? Fíjense la repetición en los nombres, muy similares al del padre. No tardó en surgir una rivalidad entre hermanos. Y el hijo mayor, hermano, Constantino II, se hizo del poder y fue asesinado en el proceso. Eso dejó a los otros 2 hijos restantes para tomar las diferentes partes del imperio. Entonces Constante, entre los hijos, gobernó la parte oriental del imperio y fue un fuerte partidario de Atanasio, ¿verdad? De la ortodoxia nicea, aquel que defendía a Jesús como Dios. Luego tenemos a Constancio, que gobernó la parte occidental del imperio y fue un defensor del arrianismo. Lo mismo que las diferencias teológicas llevaron a un serio conflicto entre el occidente arriano y el occidente ortodoxo. En el año 350 después de Cristo, Constante, ¿verdad? El partidario de Nicea muere. Y en el 350, ahora todo el imperio romano, hermanos, es gobernado por el emperador arriano, Constancio. En 25 años, del 325 al 350, la ortodoxia nicea, ¿verdad?, es sustituida oficialmente por el arrianismo. El emperador Constancio convocó a varios concilios eclesiásticos y en cada uno de ellos afirmaba formalmente el arrianismo, hermano. Pero miren, no todos los obispos están de acuerdo con todas las decisiones. Ciertamente Atanasio, el obispo de Alejandría, fue un acérrimo opositor del arrianismo. Sin embargo, fíjense, hermanos, la verdad de este asunto es que estos concilios tuvieron mucha presión ejercida por Constancio y así promovieron y apoyaron un punto de vista de arriano, ¿no? Entonces, recuerda al obispo que mencioné hace rato, de Ocio de Córdoba, que había sido el consejero espiritual de Constantino en el concilio de Nicea. El emperador Constancio ya no lo estimaba mucho. De hecho, Constancio lo quitó, lo encarceló y lo amenazó de muerte si no renunciaba a sus convicciones de que Jesús era Dios. Ocio se resistió durante bastante tiempo, pero finalmente el anciano Ocio de Córdoba, líder del punto de vista ortodoxo, Nicena en el 357, ¿verdad?, firmó la declaración teológica arriana emitida, ¿verdad? Y a cambio de esa decisión, ¿verdad?, a la ortodoxia o afirmar que Jesús era Dios, ¿verdad?, fue liberado de prisión y se le permitió regresar a España. Pero una vez que este hombre Ocio llegó, tuvo la última palabra. Inmediatamente después de llegar a España, repudió el arrianismo y luego hizo lo mejor que podía hacer, hermano. Murió. Y así quedó fuera del alcance del emperador para que lo siguieran torturando. En los últimos años, en el último momento de su vida, este hombre reconsideró sus convicciones. Pero fíjense, esto pasó en la historia, ¿verdad? Una vez que un grupo, ¿verdad?, de pensadores tiene éxito, que viene una buena victoria, de alguna manera esto se convierte en una derrota. ¿Saben por qué? Porque cuando parecía que el arrianismo estaba ganando, ¿verdad?, los arrianos comenzaron a pelearse entre ellos. Tuvieron 2 pensamientos, hermanos, que a continuación vamos a ver. Yo creo que con eso nos vamos a quedar. Miren esos 2 pensamientos. El primer pensamiento era el heteroousios,
que significa, ¿verdad? Esencia diferente, y homoousios, que es la misma esencia. Esos tuvieron dos pensamientos, se dividieron en dos, ¿ok? Los arrianos más radicales rechazaron el lenguaje, ¿verdad?, de Nicea, de que Jesús era la misma esencia con Dios. Y en su lugar adoptaron este lenguaje que, ¿verdad?, que era una esencia diferente. Estaban dispuestos a decir, escuchen, que Cristo es Dios, fíjense, pero que hay una diferencia de su sustancia entre el Padre y el Hijo. Los arrianos más modernos también rechazaron el lenguaje, ¿verdad?, de que Jesús es la misma esencia del Padre, ¿verdad? Y enfatizaron, hermanos, que eran similares en sustancia, pero que el Padre y el Hijo eran de una sustancia, ¿verdad?, similar, pero no igual. Para el año 361, el arrianismo estaba perdiendo terreno debido a sus luchas internas. ¿Saben ustedes de dónde vienen las peores derrotas? No de los de afuera, los de adentro. Y ese fue el año en que muere el emperador Arrio Constancio, alrededor del 360-61. Y ese fue un punto muy importante, ¿verdad?, que condujo al eventual triunfo de la ortodoxia nicena, es decir, de que Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Ahora, el nuevo emperador, después, ¿verdad?, de que murió Constancio, se llamó Teodosio I, se involucró mucho en este debate teológico. Lo que hizo es que cuando se convirtió en emperador, fue un fuerte defensor de que Jesús era la misma sustancia que el Padre. Es decir, apoyó la ortodoxia nicena. Cuando se convirtió en emperador, él fue lo que hizo. Y de hecho, lo hizo una normativa para la iglesia cristiana. A partir de ese momento, el punto de vista histórico cristiano tradicional empezó a afirmar, pero una afirmación ya, que Jesús era de la misma esencia del Padre. Eso guárdelo y apúntelo bien, hermano. 361 en adelante. ¿Okay? Sin embargo, pues el arrianismo continuó en algunos sectores del imperio, ¿verdad? Más que nada en la parte occidental. Y el obispo arriano, Ulfilas, fíjense los nombrecitos, ¿no?, envió misioneros arrianos, ¿verdad?, ahí a los alrededores. Y el arrianismo, hermanos, llegó hasta el siglo VIII. Los arrianos también siguieron existiendo en el norte de África, de España y partes de Italia, en esos lugares hasta el siglo VII. Y a veces se hace referencia, hermanos, a los testigos de Jehová de hoy en día, ¿verdad?, como los arrianos modernos. Pero, ¿saben qué, hermanos? Sería más exacto decir que son semi-arrianos, ¿verdad? Porque cabe destacar que Arrio ha sido considerado como un precursor de su movimiento, pero no tienen todas las mismas ideas. Entonces, aunque el arianismo fue derrotado en Nicea, se levantó de nuevo y se convirtió en una fuerza importante, pero también al final el arrianismo se queda en el camino. Y la controversia arriana termina entonces a favor de que Jesús es de la misma sustancia y esencia que el Padre. ¿Ok? Esto ya se quedó establecido del 360-361 después de la muerte del hijo de Constantino, cuando entró Teodosio I. Así que de ahí en adelante, hermanos, ya eso se estableció. ¿Ok? Todavía alcanzamos la semana que viene, ¿verdad? ¿O ya no? ¿O ya es la última semana? ¿Sí todavía se alcanza? ¿O ya no? ¿Sí? Ah, ok. Entonces, si Dios lo permite, hermanos, la semana que viene vamos a entrar con el concilio de Constantinopla ahora. ¿Ok? ¿Cuántos están aprendiendo? Los miro bien agüitados ustedes. No, esto es mi pasión, hermano. De verdad, puedo decir por la misericordia de Dios que sé de dónde vengo. No importa que surjan diferentes modalismos. Yo sé de dónde vengo. Yo sé cuál es mi iglesia, hermanos. Yo sé cuál es mi iglesia. Y eso es lo que quiero, hermanos, que ustedes puedan saber verdaderamente de dónde vienen, quién es su iglesia. Para que luego que le digan, no, que la Trinidad no existe. Hermanos, ¿cuántos años tiene tu fundación? Los unicitarios tienen como 80 años, hermanos.
Esto ya se decidió desde el siglo IV. Así que imagínense que quieran salir con sus cuentos ahora, ¿no? Así que por eso es bueno estudiar. Amén, hermanos. ¿Aprendimos algo o no? Por la gracia de Dios triunfó la ortodoxia cristiana, que dice que Jesús es de la misma esencia y sustancia que el Padre, independientemente del arrianismo que decía que Jesús, ¿verdad?, es Dios, pero diferente sustancia que el Padre, o sea, subordinándolo, una creación después de Dios, y no. En la Trinidad, digo, no me metí porque son cuestiones de la iglesia, pero ya lo trataron. En la Trinidad, el Padre engendró, eternamente al Hijo. ¿Cuándo? Eternamente. ¿Sí o no? Eso es, hermano. Esa es la conclusión. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces no es de que el Padre, ¿verdad? El Hijo es... No. Son diferentes funciones, hermano. Pero es el mismo Dios. ¿Cuántos creen eso verdaderamente? ¿Sí lo creen o no? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos a orar más brevemente que al inicio y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias al Espíritu Santo que mandó el Padre y que mandó el Hijo. Gracias, porque la verdad siempre triunfa, aunque la mentira dure unos años queriendo infiltrarse. Gracias, Padre, porque podemos tener, Señor, una revelación completa en medio de nuestra incapacidad para comprender las cosas. No queremos forzar tu palabra, no queremos ir más allá de donde tu palabra dice hasta aquí. Pero lo que sí, Señor, con lo que tenemos, nosotros lo creemos, lo abrazamos y lo defendemos. Creemos en ti, Padre. Creemos en nuestro Señor Jesucristo como Dios. Creemos que el Espíritu Santo es Dios. Aunque Jesús no es el Padre, el Espíritu Santo no es Jesús, Jesús no es el Espíritu Santo y el Padre no es Jesús, que parezca algo tan controversial, pero no. Un mismo Dios, tres personas. Gracias por esos hombres que dieron su vida, Padre, que estuvieron dispuestos, Padre, a ser expulsados, a ser humillados, con tal de defender tu verdad, Padre. Ayúdanos a tener esa actitud de defender tus verdades, Padre. De no, Señor, lisonjearlas, ni canjearlas para poder embonar con el cristianismo cultural moderno que hoy está aquí, Señor. No, Padre. Ayúdanos a abrazar tus verdades con firmeza, aunque eso nos cueste, Señor, el abucheo de los demás. Porque queremos seguir hasta el final, siguiendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estas verdades, Padre. Ahora oramos para que tu Santo Espíritu aplique estas verdades al conocimiento que tenemos y que se conviertan en convicciones inamovibles. No importa lo que venga, no importa que encuentren, ¿verdad?, un calcetín de Constantino que escribió, no interesa eso. Creemos en lo que tú defendiste, Padre, a través de hombres. Y lo abrazamos, lo confesamos, porque esa es la verdad. Y gracias por estas clases. Oramos que nos sigas enseñando, porque vienen muchas cosas más donde nos vas a seguir enseñando, Padre. Gracias por la iglesia, por mis hermanos que nos siguen y escuchan estas enseñanzas o estas clases, Padre. Ayúdanos a seguir hablando de la verdadera iglesia cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén.